es algo que muchas veces me dicen que se nota que mi pasión por Borges, y creo que, bueno, y de nuevo eso es muy borgiano, ¿no? Él decía que lo único que uno puede hacer cuando quiere enseñar literatura es tratar de compartir aquello que lo apasiona. Y bueno, a mí tuve maestros que me compartieron esa pasión por Borges y me encanta tratar de compartirla con otros y otras lectores. Esa pasión se nota, hablando y mencionando a Borges, lo mencionaste también aquí, que si un libro no te gusta, podés dejarlo. En realidad lo que uno busca es felicidad y acá la felicidad la transmitiste. Entonces quizás mucho de eso esas emociones que uno transmite, quieren percibirlas de tal manera, entonces por eso has contagiado y has buscado desde otros mecanismos, desde otro procedimiento. Borges está vigente, lo citaste y lo mencionaste, en la poesía, en la literatura, aún sigue estando en el mundo, así que creo que eso se sigue buscando. Sí, totalmente. Bueno, creo que Borges está muy presente, parte de lo que quería mostrar era eso. Y también, así como digo, uno tiene derecho a abandonar un libro que no le gusta, yo creo que a veces con Borges puede haber ese obstáculo si uno no sabe por dónde empezar, porque yo creo que el mejor libro de Borges, su obra maestra quizás, es Ficciones. Pero si uno empieza a leer Borges por ficciones, puede trabarse porque tiene un primer cuento especialmente que es bastante complicado. En cambio, si uno empieza, como dije hoy, por la cultura de masas, por una historieta o una película inspirada en Borges, ya es una entrada mucho más simple. O yo siempre digo, ¿qué libros para empezar a Borges? Yo diría o El informe de Brody o El hacedor. Son dos libros excelentes y mucho más sencillos en términos comparativos que Ficciones. Entonces, a lo mejor digo, son eso, ¿no? Son como entradas que permitan disfrutar a Borges, que de última es de eso de lo que se trata. Hay un Borges para cada estilo de lector. Podemos decir que hay un Borges para... Hay muchos Borges, eso seguro, porque además, yo siempre también digo esto, Borges publica su primer libro en 1923 y el último en 1985. Es decir, imagínate lo que cambia cada uno de nosotros en 60 años. Bueno, Borges fue distintas cosas, entonces, como vos decís, uno puede decir, me encanta la poesía del Borges joven, me gustan los cuentos del último Borges, me gustan los ensayos del Borges de los 40, entonces hay un Borges para cada lector. Y así como lo dijiste, también hay muchos conocedores de Borges, pero no lectores, y hay muchos que les gusta quizás el Borges que dio entrevistas y las frases y estas reacciones que ha tenido ante distintas preguntas que han marcado, quizás no se acercan a la literatura, pero estas frases ya hacen conocer a un Borges. Totalmente, ese es otro Borges, ¿no? Una crítica que me gusta mucho, a Nick Louis habla de la obra oral. Así como Borges tiene una obra escrita, también tiene una obra oral, y como decía otro amigo, Borges fue alguien que pareció vivir en un estado de inspiración constante, entonces algunas respuestas son realmente brillantes, desopilantes, ingeniosas. Entonces, por supuesto que ese Borges de las entrevistas, de las charlas, de las conferencias, es un Borges interesantísimo. Bien, y ahora te traigo algo que tiene mucho que ver con esto. Vos, apasionado, contagiás, inspirás a la lectura, y todo esto lo estás haciendo desde también un lugar en el CONICET. En el CONICET como investigador te das esta posibilidad de poder investigar y profundizar de esto, y se transmite así como esto, acercar a la gente a la literatura. El CONICET sirve y mucho. Bueno, sí, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que hay una mediación que tiene que ver con lo que llamamos divulgación científica en el mejor de los sentidos, ¿no? Uno no puede repetir lo que va a escribir en un paper o en una tesis doctoral cuando quiere hablar a un público amplio. Pero si yo no hubiera hecho mi tesis doctoral sobre Borges, que la hice gracias a una beca que me concedió el CONICET, y si yo no estuviera ahora investigando sobre Borges, también con un cargo de investigador que me concede el CONICET, yo no podría dar este tipo de charlas, porque la verdad que conocer a Borges es un trabajo full time, porque no solo su obra requiere mucho estudio, sino que la cantidad de comentarios, de crítica, es vastísima. Entonces, sí, yo creo que además es uno de nuestros grandes patrimonios nacionales, Borges. ¿Cómo puede ser que, me parece que es productivo que como Estado haya especialistas argentinos en la obra de Borges? No puede ser que haya especialistas noruegos, suecos, norteamericanos en la obra de Borges. Por suerte en Argentina tenemos muchos y muy buenos especialistas en la obra de Borges, y eso no es solo mérito del CONICET, pero también es mérito del CONICET, y me parece muy bien y muy importante destacarlo.